En 1964, una familia promedio en Estados Unidos tenía casi 4 hijos. La red de autopistas interestatales acababa de completar su primera gran expansión. La gasolina costaba menos de lo que hoy cuesta un chicle. Y una de cada 10 unidades vendidas en todo el mercado automotriz norteamericano era una station wagon. No era un segmento de nicho. No era una rareza de catálogo. Era la columna vertebral del mercado familiar, el vehículo que definía lo que significaba tener una familia y un automóvil al mismo tiempo. Las wagon no competían contra las SUV porque las SUV no existían. No había ninguna Explorer estacionada frente a la escuela. No había ninguna Suburban dominando el carril de la derecha en el bulevar. Si tenías familia y necesitabas un solo vehículo que lo resolviera todo, comprabas una wagon. Así de simple. Así de absoluto. Oldsmobile llevaba años fabricando wagons cuando en 1964 lanzó algo que iba más lejos que cualquier cosa que hubieran hecho antes. Lo construyeron sobre la plataforma intermedia A-Body de General Motors, la misma base que sostenía al Cutlass y al F-85. Pero aquí es donde Oldsmobile hizo algo que ningún otro fabricante de la época se había atrevido a hacer con una wagon familiar. Extendieron la distancia entre ejes 5 pulgadas adicionales más allá de la plataforma estándar del Cutlass. 120 pulgadas entre ejes en 1964. 121 en la segunda generación. Esas pulgadas extra no eran para presumir en el folleto de ventas. Eran para que la familia que iba a pasar 10 horas dentro de ese vehículo llegara al destino sintiéndose como personas, no como equipaje. Eran un mensaje directo del fabricante al comprador: esta wagon no es un compromiso. Esta wagon es el destino. Y entonces estaba el techo. Ningún detalle define al Vista Cruiser con más fuerza que lo que Oldsmobile hizo con la parte superior de la carrocería. Mientras todos los demás fabricantes seguían construyendo wagons con techos de metal sólido, Oldsmobile tomó una idea que existía en los autobuses de lujo de larga distancia y la trasladó directamente a un automóvil familiar. El diseñador Pete Benza se inspiró en el GMC Scenic Cruiser de 1954, un autobús de carretera con sección elevada y paneles de vidrio laterales, y convirtió ese concepto en algo que ninguna familia norteamericana había visto antes en su propio vehículo. Lo llamaron el Vista Roof. Una sección trasera elevada con vidrio fijo sobre la segunda fila de asientos, tintado en verde o con acabado espejo según el año y el nivel de equipamiento. Paneles de vidrio laterales corriendo a lo largo de toda la sección trasera elevada. Viseras integradas para los pasajeros de segunda y tercera fila. Y esa tercera fila, detalle que muchos fabricantes modernos todavía no resuelven bien, miraba hacia adelante. No de lado. No hacia atrás. Hacia adelante, que es exactamente donde quieres mirar cuando eres un niño en medio de un viaje de 10 horas hacia la casa de tus abuelos. Piensa en lo que los fabricantes modernos cobran hoy por un techo panorámico. $2,000, $3,000 adicionales sobre el precio base. Un paquete opcional que aparece en la lista de extras como si fuera un privilegio que hay que ganarse. Oldsmobile estaba poniendo vidrio en el techo como una característica arquitectónica del vehículo, no como un argumento de venta adicional. No era un extra. Era parte de lo que el Vista Cruiser era. Y ese techo no era solo visual. La sección elevada abría espacio real sobre las cabezas de los pasajeros traseros de una manera que cambiaba completamente la experiencia de viajar en la parte trasera del vehículo. En los modelos de segunda generación, el espacio interior total superaba los 100 pies cúbicos. 100 pies cúbicos en un vehículo montado sobre una distancia entre ejes de 121 pulgadas. Ese es un número que merece respeto. Ese es el tipo de número que hace que más de un propietario de SUV moderna se detenga y haga las cuentas 2 veces. El acceso a la tercera fila se resolvía a través de un asiento trasero partido que se plegaba hacia adelante. Sin acrobacias. Sin que los pasajeros de segunda fila tuvieran que bajarse completamente para dejar pasar a alguien. Un movimiento, y el camino quedaba abierto. Simple. Funcional. El tipo de solución que solo aparece cuando los ingenieros están pensando en la gente que va a usar el vehículo todos los días, no en la fotografía del folleto publicitario. Pero el Vista Cruiser no era solo un contenedor bien diseñado. Lo que había debajo del cofre era igualmente serio, y para entenderlo hay que retroceder un poco más en la historia de Oldsmobile. El motor Rocket V8 de Oldsmobile es uno de los propulsores más importantes en la historia automotriz norteamericana. Debutó en 1949, el mismo año en que Cadillac lanzó su propio V8 de válvulas en cabeza. Y juntos representaron una ruptura definitiva con la tecnología que había dominado los motores americanos hasta ese momento. Antes de ellos, la mayoría de los automóviles estadounidenses usaban diseños de válvulas laterales. Una arquitectura antigua que enterraba las válvulas dentro del bloque y ahogaba la capacidad del motor para respirar con libertad. El Rocket cambió eso.
Con las válvulas en cabeza, el motor podía respirar mejor, comprimir con más eficiencia y generar más potencia por pulgada cúbica que cualquier cosa que lo había precedido. El primer Rocket de 303 pulgadas cúbicas producía 135 caballos de fuerza en 1949. Hoy esa cifra parece modesta. Pero montado sobre la carrocería relativamente ligera del Oldsmobile 88, era suficiente para dominar las primeras temporadas de NASCAR, para ganar la legendaria carrera panamericana en México y para encender una guerra de potencia que sacudió a toda la industria automotriz americana durante la siguiente década y media. Algunos historiadores consideran al Oldsmobile 88 de 1949, el primer automóvil que montó ese motor, como el primer muscle car americano. No el Pontiac Guanajuato. No el Mustang. El 88. Una afirmación que genera debate, pero que dice todo lo necesario sobre el lugar que ocupa el Rocket V8 en la historia de este país. Para cuando el Vista Cruiser llegó al mercado en 1964, el Rocket ya estaba en su segunda generación, refinado, probado, con 15 años de evolución encima. El motor base del Vista Cruiser en 1964 era un V8 de 330 pulgadas cúbicas produciendo 230 caballos de fuerza, emparejado con la transmisión automática Getaby de 2 velocidades de General Motors. Para una wagon familiar de ese tamaño, era una combinación respetable. Suficiente para moverse con autoridad en la carretera, suficiente para no avergonzar al conductor en una incorporación de autopista. Suficiente para recordarle a cualquier pasajero que lo que tenían debajo no era un motor de compromiso. Pero Oldsmobile no se detuvo ahí. A medida que avanzó la década, la hoja de opciones del Vista Cruiser fue creciendo de una manera que ningún comprador de wagon familiar hubiera esperado encontrar. Primero llegó la versión de 250 caballos del mismo 330. Luego un V8 de 350 pulgadas cúbicas con 310 caballos de fuerza a medida que los años 60 avanzaban hacia su recta final. Y para el comprador que necesitaba hacer un punto concreto en el semáforo, para el que tenía un vecino con un Pontiac Guanajuato en la cochera y no estaba dispuesto a quedarse callado, Oldsmobile ofreció un V8 de 400 pulgadas cúbicas y 325 caballos de fuerza como opción disponible en una wagon familiar con madera simulada en los costados. Madera en los costados. 400 pulgadas cúbicas debajo del cofre. 3 filas de asientos adentro. Ese era el Vista Cruiser. Pero 1970 es donde la historia se vuelve verdaderamente extraordinaria. Ese año, Oldsmobile abrió la hoja de opciones del Vista Cruiser para incluir el motor de 455 pulgadas cúbicas, el gran bloque Rocket. El mismo bloque que alimentaba al 442, el muscle car de Oldsmobile, uno de los automóviles más respetados de toda la era del músculo americano. En configuración para el Vista Cruiser, ese motor producía 320 caballos de fuerza. Ese número importa, pero no es el número más importante. El número más importante es 500. 500 libras-pie de torque. En una wagon familiar. En un vehículo que el martes llevaba a 4 niños a la escuela y el viernes arrastraba una caravana de campamento hacia las montañas. Las pruebas de la época documentaron que un Vista Cruiser equipado con el motor de 350 pulgadas cúbicas alcanzaba los 60 millas por hora en 8.2 segundos. Los equipados con el 455 eran considerablemente más rápidos. Oldsmobile había construido un muscle car disfrazado de wagon familiar, y la única manera de descubrirlo era escuchar lo que pasaba cuando alguien presionaba el acelerador a fondo. El 455 Rocket nunca fue un motor de altas revoluciones. No estaba diseñado para hacerlo. Era un motor de carrera larga, de bajas revoluciones, un monstruo de torque que empujaba con suavidad y consistencia desde prácticamente cualquier punto del rango de velocidades. El tipo de motor que hace que un vehículo pesado se sienta más ligero de lo que tiene ningún derecho a sentirse. Para una wagon familiar cubriendo miles de kilómetros de carretera interestatal, ese carácter era exactamente lo que se necesitaba. No un motor que gritara. Un motor que trabajara. La transmisión que acompañaba al 455 era la Turbo Hydramatic de General Motors, disponible en versiones de 350 o 400 según la aplicación. Es difícil exagerar la importancia de esa transmisión en la historia automotriz americana. Era suave. Era resistente. Era el tipo de caja automática que los mecánicos de la época describían como prácticamente indestructible bajo uso normal, y que combinada con las características de torque del Rocket V8 producía una experiencia de manejo que los propietarios de la época recordaban décadas después. No había drama. No había esfuerzo. Solo movimiento, fluido y continuo, como si el vehículo entero hubiera sido diseñado específicamente para hacer desaparecer la distancia. La segunda generación del Vista Cruiser llegó en 1968 con láminas de metal rediseñadas y una actualización que mejoró uno de los detalles más ingeniosos del vehículo.
El panel de vidrio del techo pasó de ser una unidad de 2 piezas a una sola pieza de vidrio tintado, más limpia visualmente, más fácil de sellar correctamente y más impactante desde el exterior. Pero el cambio más práctico de esa segunda generación fue la compuerta trasera de doble acción. Funcionaba de dos maneras distintas. Podía bajarse horizontalmente como una compuerta trasera convencional, plana, formando una superficie de carga extendida ideal para equipaje voluminoso o para sentarse en ella durante un descanso en carretera. O podía abrirse lateralmente como una puerta, girando sobre bisagras, lo que facilitaba enormemente la carga y descarga de objetos cotidianos como bolsas del supermercado sin tener que levantar nada por encima de la altura de la cadera. 2 funciones. Una sola compuerta. Sin compromisos. Ese detalle de la compuerta doble es uno de esos momentos en la historia del diseño automotriz donde uno se pregunta por qué tardó tanto en desaparecer. Porque desapareció. Las wagons modernas y las SUV actuales en su mayoría han abandonado esa funcionalidad en favor de compuertas traseras de elevación vertical, muchas de ellas motorizadas, que resultan completamente inútiles cuando el vehículo está estacionado en un garaje de altura estándar o bajo una marquesina baja. El Vista Cruiser resolvía ese problema en 1968. Nadie pareció tomar nota. Y luego está la nota al pie que resume mejor que cualquier argumento técnico lo que el Vista Cruiser era capaz de hacer. En 1972, cuando Hearst Performance fue seleccionada para construir los vehículos de apoyo para las 500 millas de Indianápolis, junto a sus famosos autos de ritmo construidos sobre plataforma Oldsmobile, Hearst también preparó 2 Vista Cruiser con el 455 modificado, pintados en blanco cameo. Uno de esos vehículos sirvió como automóvil oficial del director médico de la carrera. Una wagon familiar en Indianápolis. En servicio activo durante una de las carreras de motor más exigentes del mundo. Eso no es un dato de trivia. Eso es un certificado de capacidad emitido por la competición más seria posible. Hay una tendencia en la conversación automotriz moderna a tratar los vehículos del pasado con una mezcla de afecto condescendiente y alivio. Qué buenos eran para su época, se dice. Qué lejos hemos llegado. Qué afortunados somos de tener lo que tenemos ahora. Es una postura cómoda. También es una postura que no sobrevive un examen honesto cuando se aplica al Vista Cruiser. Porque el Vista Cruiser no era un vehículo de época que funcionaba bien dentro de las limitaciones de su tiempo. Era un vehículo que resolvía problemas reales con soluciones reales, muchas de las cuales siguen siendo superiores a lo que los fabricantes ofrecen hoy en sus productos más costosos. El techo de vidrio integrado como característica estándar de la carrocería, no como paquete opcional de $3,000. La tercera fila orientada hacia adelante con acceso funcional. La compuerta trasera de doble acción. Un motor de torque masivo que movía familias enteras a través del continente sin esfuerzo aparente. Todo eso en un vehículo que en su momento costaba una fracción de lo que hoy se paga por una SUV de 3 filas. Piensa en lo que un fabricante moderno cobra por el privilegio de transportar a 7 u 8 personas con comodidad. $60,000. $70,000. $80,000 en las versiones completamente equipadas. A cambio de eso recibes un V6 turboalimentado, una pantalla táctil de 12 pulgadas, una garantía de 3 años, y la tranquilidad de saber que cuando algo falle, necesitarás un técnico certificado con equipo de diagnóstico especializado para resolverlo. El Vista Cruiser te daba un V8 de hierro fundido sobre una carrocería de acero completo, diseñado para ser reparado con herramientas manuales básicas en cualquier taller del país. La arquitectura era sencilla porque la sencillez era una virtud, no una limitación. El Rocket V8 en sus diferentes configuraciones era conocido en la época por algo que los motores modernos raramente logran combinar con la misma eficiencia, durabilidad y carácter. No era un motor que envejeciera mal. Era el tipo de propulsor que a 100,000 kilómetros apenas estaba entrando en calor, que con mantenimiento básico seguía funcionando con la misma personalidad que tenía el día que salió de la fábrica. Esa reputación no era marketing. Era el resultado de 15 años de refinamiento constante de una arquitectura probada en competición, en uso cotidiano y en las condiciones más exigentes que las carreteras norteamericanas podían imponer. Y los Vista Cruiser trabajaron. No eran piezas de exhibición ni inversiones especulativas. Cruzaron el país cargados de familias. Estuvieron en cocheras de suburbios americanos durante los años 60 y 70, llevando niños a la escuela los lunes y equipaje de campamento los viernes. Lo hicieron en silencio, con comodidad y con la clase de durabilidad mecánica que convierte a un automóvil en parte de la memoria familiar para siempre. Pero ninguna historia de este tipo termina sin una caída. Y la caída del Vista Cruiser, como la de casi todo lo grande que desaparece, no llegó de golpe. Llegó despacio, disfrazada de progreso, anunciada por regulaciones que tenían buenas intenciones y consecuencias que nadie calculó completamente.
A mediados de los años 70, las normas de emisiones comenzaron a apretar con fuerza sobre los motores americanos de gran desplazamiento. El 455 Rocket, ese bloque que en 1970 entregaba 500 libras-pie de torque y movía wagons familiares como si no pesaran nada, empezó a perder potencia año tras año bajo la presión de los catalizadores, las reformulaciones de combustible y los ajustes de carburación forzados por la legislación. Para 1976, el último año en que el Rocket 455 apareció en cualquier configuración, producía 190 caballos de fuerza. 190. Desde 320. Desde 500 libras-pie de torque que habían hecho que una wagon familiar se sintiera como un músculo caro. No era culpa del motor. La arquitectura seguía siendo sólida. El torque, aunque reducido, seguía siendo significativo en comparación con la competencia de la época. Pero el carácter había cambiado. El alma del 455 estaba siendo administrada en dosis cada vez más pequeñas por una industria que no había encontrado todavía la manera de cumplir con las nuevas reglas sin sacrificar lo que hacía grande a sus mejores propulsores. El Vista Cruiser continuó en producción hasta 1977, ya en su tercera generación. Pero esa tercera generación es una historia diferente. El techo de vidrio elevado, esa característica que definía al vehículo desde sus primeros días, había sido reemplazado por una simple ventilación abatible. El Vista Roof, la idea que Pete Benza había tomado de un autobús de carretera y convertido en el rasgo más reconocible de toda la línea, había desaparecido. Lo que quedaba era una wagon competente, funcional, respetable. Pero no era lo mismo. La magia específica que hacía al Vista Cruiser diferente a todo lo demás ya no estaba. Y no era solo el Vista Cruiser. Era toda la wagon americana de gran tamaño. El mercado estaba cambiando de maneras que ningún fabricante había anticipado completamente. La crisis del petróleo de 1973 había sacudido la confianza del consumidor americano en los vehículos de gran desplazamiento. Los importadores japoneses estaban ganando terreno con propuestas más eficientes. Y en los pasillos de General Motors, Ford y Chrysler, alguien ya estaba dibujando en papel lo que eventualmente se convertiría en la minivan. El vehículo que prometía resolver las mismas necesidades familiares con menos consumo y más practicidad urbana. La wagon no murió porque fallara. Murió porque el mercado decidió que quería algo diferente, y la industria, como siempre, siguió al mercado. Lo que nadie se preguntó en ese momento, lo que todavía hoy muy pocos se preguntan, es si lo que vino después era realmente mejor o simplemente era nuevo. Hoy el mercado automotriz familiar está dominado por las SUV y los crossovers. Es un dominio tan absoluto que para la mayoría de los compradores jóvenes, la idea de que alguna vez existió algo diferente resulta casi abstracta. Las SUV no solo venden más que cualquier otra categoría. Han redefinido lo que una familia espera de su vehículo. Altura sobre el suelo. Tracción en las 4 ruedas. Apariencia robusta. La sensación de estar por encima del tráfico. Todo eso tiene un precio. No solo el precio de compra, que en las versiones de 3 filas completamente equipadas supera con frecuencia los 70 u 80 mil dólares. También el precio invisible. El precio del centro de gravedad elevado que compromete el comportamiento dinámico en curvas. El precio de la carrocería alta y angosta que reduce el espacio de cabeza en las filas traseras comparada con lo que una wagon de techo elevado entregaba hace 60 años. El precio de los motores sobrealimentados y llenos de tecnología que son extraordinariamente eficientes cuando funcionan y extraordinariamente costosos cuando algo falla. El precio de haber cambiado durabilidad por conectividad y carácter por actualizaciones de software. El Vista Cruiser no era perfecto. Ningún automóvil lo es. Las normas de seguridad de la época eran incomparablemente más permisivas que las actuales, y nadie en su sano juicio argumentaría que eso era un avance. El consumo de combustible de un 455 de hierro fundido no era algo que ningún fabricante moderno pudiera defender frente a los estándares actuales. Y la tecnología de entretenimiento a bordo consistía, en el mejor de los casos, en una radio AM con buena recepción. Pero hay algo que el Vista Cruiser tenía que ninguna SUV moderna ha logrado replicar con la misma honestidad. Una convicción. La convicción de que un solo vehículo podía hacerlo todo sin pedirle al comprador que eligiera entre espacio y potencia, entre practicidad y carácter, entre llegar cómodo y llegar rápido. Esa convicción se llamaba Rocket V8. Se llamaba Vista Roof. Se llamaba con puerta de doble acción y tercera fila orientada hacia adelante y 121 pulgadas entre ejes en una época donde nadie te cobraba extra por nada de eso. Los Vista Cruiser todavía existen. No son difíciles de encontrar si sabes dónde buscar. Siguen rodando, siguen llamando la atención, siguen siendo el tipo de vehículo que detiene a la gente en los estacionamientos y les hace hacer preguntas.
Y si alguna vez tienes la oportunidad de escuchar un 455 abrirse paso a través de los cambios en uno de estos, vas a entender exactamente por qué Oldsmobile lo llamó el Rocket. Y probablemente también vas a entender por qué, 60 años después, seguimos buscando un vehículo que haga todo lo que este ya hacía. Déjanos en los comentarios, ¿cuál generación del Vista Cruiser te parece la más completa? ¿Y hubieras pedido el 455?